¿La persona que estaba preguntando está o se ausentó? Ay, perdón, profe, que justo entré y no escuché que me dijiste que hable, No, perdón. no. Eh, no, sí, te iba a preguntar que si en los cuasi Una experimentos. pregunta breve. Había dicho porque pues se cortó, dijiste que es una pregunta breve y fue sumamente breve, pues se cortó enseguida. O sea que. Sí, justito. No, te quería preguntar si en los cuasi experimentos puede ser que sea de un grupo o de dos grupos indiferentemente, ¿no? El cuasi experimento, a ver, vamos a ir por partes. Un solo grupo únicamente si es serie temporal interrumpida. Cuasi experimento con un solo grupo si es una serie temporal, no. Después pueden ser 2, 3, 4, 5 grupos o más, no hay problema en la cantidad de grupos, pero uno solo únicamente serie temporal interrumpida. Buenísimo. Ahora, entonces estábamos diciendo que si tienen un resumen, no es que le van a poner, no busquen la palabrita grupos naturales, se infiere de la situación que son grupos naturales. Entonces, bueno, entonces decíamos, si es, vamos a ir viendo. Dijimos, si es serie temporal interrumpida, es cuasi experimento. Ahora, supongamos que tengo comparación de grupos con grupos naturales y medida pretratamiento. Comparación de grupos naturales, medida pretratamiento. ¿Qué era eso? Muy bien. Esto es la forma básica. Después le pueden poner el contenido que quieran. La variable independiente puede ser comparar dos métodos de enseñanza diferentes, comparar algún taller que se implemente para algo, probar la eficacia de alguna variable. O sea, el contenido puede ser completamente diferente, pero la forma es la misma. Entienden la forma, la aplican a cualquier contenido. O sea, la variable independiente, obviamente tiene que ser una variable con manipulación intencional. Si yo dijera que mi variable independiente es la inteligencia, y no, ahí ya no es una cuestión de contenido y cualquier forma, no. Ahí no le puedo aplicar. Ahora, si la variable se puede manipular intencionalmente, puedo aplicar cualquier variable al contenido. Puedo a la forma base que uno está tratando. Entonces dijimos, comparación de grupos naturales con medida pretratamiento en un cuasi experimento. Supongamos que tengo la suerte de conseguir, voy a la escuela y digo, bueno, quiero probar dos métodos de enseñanza diferentes, quiero tomar una muestra, formar los grupos al azar. Y me dicen, bueno, bárbaro. Y yo pienso, qué suerte que tengo. ¿En qué se transformó esa investigación? En experimento. Muy bien, veo que lo van entendiendo. Ahora, si lo que yo hago es lo mismo, tengo los dos grupos, los formé al azar, pero decido no tomar medida pretratamiento, ¿qué es? Experimento. Experimento, muy bien. Dudaron, pero le acertaron al final. Es un experimento. Hay que pensar rápido, sí. Bueno, en el parcial también hay que pensar rápido. O sea que le sirve de entrenamiento. Es un experimento. ¿Por qué? Porque dijimos que la medida pretratamiento no define el experimento. El experimento puede tener o no medida pretratamiento. Si yo tengo la palabra mágica, grupo formado al azar, si tengo medida pretratamiento o no, mejor si la tengo, pero para saber si es un experimento me es indiferente. Se formaron los grupos al azar. ¿Está? Sí, profe. Entonces veo que hasta acá vamos entendiendo. Y si tuviera... Profe, una consulta. Sí. Perdón, la medida pretratamiento no define el experimento, el método, pero sí la medida. No. Que no define el método, no. Sí, porque te sirve para diferenciar entre un cuasi y un preexperimento. No define al experimento. Ahí va. ¿Vos me querías preguntar sobre la medida post-tratamiento? Sí.
La medida post-tratamiento tiene que estar siempre, porque es el objetivo Claro, de claro. la investigación. Si no hay medida post-tratamiento, no hay investigación. Listo. Pero la pre puede estar o no, y no me define el experimento. Yo tengo diseños experimentales con medida pre y otros sin medida pre-tratamiento. Pero si dice composición de los grupos se formaron al azar, es un experimento. El tema clave, como le dije, la palabra mágica es grupos formados al azar. Salvo que sea un diseño intragrupo, que es otra cuestión. Entonces, ¿las medidas pre pueden estar en cualquiera de los tres? La medida pretratamiento puede estar en cualquiera de los tres, pero la diferencia ¿cuál es? No define al experimento, pero sí me sirve para marcar diferencia entre, en algunos casos, entre el cuasi y el preexperimento. Como vamos a ver ahora de los diseños preexperimentales. De las investigaciones preexperimentales. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, profe. Bueno, Perfecto. Bueno, bárbaro, entonces. Vamos a tratar de seguir así, entonces. En un preexperimento, supongamos, el ejemplo que vi antes, acá tengo la comparación de grupos. En realidad fui a la escuela, me dijeron que no podía tomar muestra al azar, tenía que tomar grupos de alumnos que están formados, grupos naturales, tomé la medida pretratamiento, comparé los distintos métodos de enseñanza, era un cuasi experimento. Ahora supongamos que por el motivo que fuere, porque ahí ya es porque no puedo hacerlo, porque si no, no tendría sentido que hiciera lo que voy a decir, que mantengo todo igual, grupos de comparación, que son comparación de grupos naturales, pero no tomo medida pretratamiento. En ese caso se transforma automáticamente en un preexperimento. Por eso decía que la medida pretratamiento me marcaba la diferencia entre cuasi y preexperimento. Si yo no tengo medida, si tengo grupos naturales, comparo grupos y no hay medida pretratamiento, se transforma en una investigación pre-experimental que es un diseño estático. Baja la validez interna porque yo no solo no sé si los grupos son equivalentes en las diferentes variables de sujeto, sino que tampoco sé si son equivalentes en la medida de la dependiente. Entonces ya no sé ni medio. Entonces bajó la validez interna horriblemente. Esa es una forma en que una investigación puede ser un experimento. Preexperimento, sí. Sí, ya de tanto repetir las cosas me confundo también yo. Bueno, sí, es el caso que es un preexperimento. Ustedes fíjense en la sutil diferencia. Esa estructura, comparación de grupos sin medida pretratamiento, si los grupos naturales lo transformo, le agrego aleatorización, se formaron al azar, pasa a ser un experimento. Sube automáticamente su validez interna, simplemente por la palabrita mágica, aleatorización. Profe, una pregunta. ¿Y si no hay controles, también pasa a ser poner en un experimento, pasa a ser un cuasi experimento? ¿Controles específicos te referís? Sí. No. Digamos, si hay variables en particular importantísimas para controlar y vos no las controlaste en forma específica, en realidad, pero sí tener aleatorización, comparación de grupos, es un experimento, pero te podrán reprochar que es un experimento mal hecho porque te equivocaste. Son variables importantísimas para controlar y no lo hiciste. Máxime si tuvieras grupos pequeños que no podés confiar tanto en la aleatorización. Baja la Claro, validez. solamente la validez interna. Claro, únicamente ahí te baja la validez interna, pero sigue siendo un experimento con un problema de validez interna, pero como clasificación sigue siendo un experimento. Ustedes piensen que si las muestras si el tamaño de los grupos es pequeño, no es tan fiable que el azar me asegure la equivalencia inicial de los grupos. No es tan seguro que se consiga. Entonces ahí, si tengo variables contaminadoras claramente identificadas, debiera controlarlas en forma específica. Y aún con grupos grandes, que puedo confiar más en el azar, de todos modos,
Si hay variables contaminadoras que son muy importantes, debiera controlarlas en forma específica. Pero eso no hace el criterio clasificatorio. Hace a la calidad de la investigación. Acá me van siguiendo. Sigo entonces. Sí, profe, clarísimo. Decíamos que el diseño estático era un preexperimento. Comparación de grupos naturales sin medida pretratamiento. Ahora, habíamos hablado de tener grupo único. Acá la clase es la misma que la del mediodía, sí, es la misma clase, la clase es la misma que la del mediodía. En realidad no es una clase, es un repaso, pero los temas que repaso son los mismos que al mediodía. No, sí, ya sé, pero lo que pasa es que me preguntaron si era la misma clase, los mismos temas. Y me preguntaron por chat, entonces estaba respondiendo eso. Sí, los alumnos son diferentes, las preguntas son diferentes, lo que hace es que quizá el orden en que voy dando las cosas y ciertas cuestiones han sido diferentes, sí. Obviamente que uno interactúa con ustedes. Y eso hace que las cosas nunca cambie la clase, obviamente. Que salvo que uno haga un monólogo, no hacerte preguntas, nadie pueda decir nada y uno sigue hablando y ya está. Que no hay forma de que la clase sea igual porque cuando uno interactúa con ustedes es como que eso hay una retroalimentación que modifica lo que uno va haciendo. Así que bueno, pero los temas son los mismos, los temas que voy tocando sí son los mismos. Ahí tiene dos grupos distintos con un mismo tema, aplicándolo. Dos grupos distintos, mismo tema y serían grupos naturales. Profe, o sea, y la sí. No, perdón, terminé la idea y te pregunto otra cosa. No, digamos, si yo hubiera hecho, por ejemplo, son grupos naturales, y yo dijera, bueno, doy la clase y después voy a tomar una evaluación de lo que aprendieron en la clase, eso sería un preexperimento. Es un preexperimento porque son comparación de grupos naturales sin medida pretratamiento. Si hubiera tomado una evaluación previa, qué conocimiento tenían sobre determinadas cuestiones, sobre la materia y todo, hubiera sido un cuasi experimento. Nos escapamos de la medida post, profe. ¿Qué? Nos escapamos de la medida post-tratamiento. Claro, sí, ahí. Escaparon de la medida post. Bueno, digamos que la medida post sería el parcial, pero como no se implementa tipo investigación, ahí no vamos a saber cuál fue el resultado. Bueno, igual de todos modos, ya que lo estamos eligiendo en broma, pero sirve para ejemplificar, para que sea una investigación real, no basta con las dos clases. Yo tendría que haber cambiado la modalidad de dar la clase. Una de las clases darla de una forma y la otra de otra, para ver si eso marca diferencia. Ahora sí, claro. Si más allá de las pequeñas variaciones que se puedan producir al azar. Es el mismo tratamiento. Es el mismo, es una constante, es el mismo tratamiento. O sea que no funciona. Eso sería darle otro valor a la variable independiente. Claro, hay que darle otro valor a la variable independiente, porque si comparo grupos, la lógica es que comparo porque aplico distintos valores. O si no, uno de los grupos funciona como control, que es ausencia de tratamiento, ausencia de la variable independiente. Sí. El turno de la clase no funcionaría como grupo control. Bueno, veo que lo van incorporando. Bueno, me alegro de esto, veo que lo que voy transmitiendo prospera. Profe, yo tenía una duda sobre que te iba a decir que en el cuasi experimento dijiste que podía ser manipulación intencional o de selección. Y mi pregunta es si en el preexperimento también puede ser o intencional o de selección o solo de selección. Sí. En el preexperimento tenemos, cuando hay manipulación de selección y la variable que se selecciona es una variable que no es de sujeto, es un preexperimento. Pero también podría ser intencional, ¿o no? Sí. En el ejemplo que yo di del diseño estático, comparar dos grupos naturales sin medida pretratamiento, puede ser
intencional, sí. Y después tenemos, en otro caso, ustedes me habían preguntado si en el cuasi experimento podía haber grupo único, y le dije sí, únicamente si es una serie temporal interrumpida, si no, no. Porque cuando es grupo único, es un preexperimento. En el preexperimento puedo tener grupo único tomando medida pre y post, o puedo tomar grupo único tomando únicamente medida post. Pero es grupo único y es un preexperimento. Ahora, ¿cómo lo diferencian esto? Cuando yo le voy a dar acá el instructivo. Si tienen grupo único, ¿no? Supongamos que tuvieran un ejemplo. Ahí tenemos que discriminar si es preexperimento, cuasi experimento, si es experimento. Tienen un grupo solo, grupo único. Lo primero que yo miraría serían dos cosas. ¿Es una serie temporal interrumpida? Es un cuasi experimento. Supongamos que no es una serie temporal interrumpida. Entonces, ¿qué es lo que miro? ¿Cuántos tratamientos? No. Bueno, sí, ¿Cuántas variables independientes se aplican? en cierto modo, eso me daría la pauta porque en el intragrupo no tomaría medida de tratamiento. Pero hay algo mucho más. Si los grupos son aleatorios. No. Acá no, porque ¿Cuántos tratamientos se aplican? Es lo último. Es un solo grupo acá. Es un solo grupo, pero acá dijeron cuántos tratamientos se aplican. Esa es la clave. Se aplica uno solo. Para que sea intragrupo de medidas repetidas, tengo que comparar a cada sujeto contra sí mismo. Necesito mínimo 2 tratamientos. Si tengo un tratamiento solo, no comparo contra nada. Entonces, cuando tengo un solo grupo, para que sea intragrupo, medidas repetidas, tengo que tener más de un tratamiento. Y eso es un experimento. Para que sea un cuasi experimento, tengo que tener serie temporal interrumpida. Y caso contrario, es un preexperimento. Si ustedes en un resumen, en un Astra, ven que hay un grupo solo y un solo tratamiento, y no hay medida, y no son series temporales interrumpidas, es un preexperimento, no piensen más. O sea, miro, grupo único, un solo tratamiento y no es serie temporal, preexperimento. Aunque no me... Pero la serie temporal deberían ser más de uno, deberían ser muchos. No. En la serie temporal puede ser un solo grupo o más de uno, pero lo que la define no es que tener multiplicidad de grupos, es que toma múltiples medidas pre-tratamiento y múltiples medidas post-tratamiento. Entonces, si me están diciendo de la variable dependiente se la midió en sucesivas veces antes de aplicar el tratamiento de una serie temporal interrumpida. Si no, la mido una vez sola. O como mucho si quiero tener dos, pero no una serie amplia de medidas. Profe. Sí. Una pregunta. En la segunda forma que dijiste que era la más usual del cuasi experimento, que es el diseño de grupo no equivalente con medida pre y post tratamiento. Sí. ¿Quieres repetir de vuelta las diferencias con el de serie temporal interrumpida? Porque creo que me los confundo bastante. Ahora, sí, te digo, por un momentito. A ver, me decías cuál es la diferencia con la serie temporal. A ver, la serie temporal implica que yo tome bastantes medidas pretratamiento, no una sola ni dos, que tome muchas medidas pretratamiento. Si vos tenés, podés tener una serie temporal interrumpida comparando dos grupos naturales o más, pero pongamos por caso, pero medidas pretratamiento no vas a tener una sola, vas a tener un conjunto amplio de medidas pretratamiento. No una sola. Si es una sola, va a ser un diseño
un diseño cuasi experimental de grupos, bueno, la serie temporal interrumpida también es cuasi experimental, sino que va a ser un diseño de grupos no equivalentes con medida pre y post. Si tenés una sucesión de medidas pre-tratamiento y una sucesión de medidas post-tratamiento, es una serie temporal interrumpida. Ah, perfecto, perfecto. Ahora quedó claro. Me quedó claro. Sí. Gracias. Sí, profe, una pregunta. Sí. ¿Ya explicaron lo que era, o sea, ya hablaron de lo que era el pre-experimento? O sea, las características y demás, ¿o no? ¿El pre-experimento? Sí, porque me quedé como sin poder anotar mucho. Ah, te quedaste, te cortó. Sí, un poco se te cortó. Sí. Bueno, sí, te lo digo breve entonces. Cuando es sí, manipulación de selección y la variable no es de sujeto, que son muy pocos casos en un pre-experimento. Cuando comparo grupos naturales y no hay medida pretratamiento, es un cuasi experimento. Cuando tengo grupo único y hay un solo tratamiento, ya sea con medida pre y post o solo con medida post, es un pre-experimento. Porque si tuviera más de un tratamiento, sería un diseño intragrupo. Igual esta clasificación, en el apunte que está en el campo que yo escribí al final del que es de cuasi experimento y pre-experimento, está detallado todo en un cuadro, las distintas formas de experimento, cuasi y pre-experimento. Pero igual perfecto, gracias. Que lo incorporen bien. O sea, vamos a ver. Entonces quedó manipulación de selección sin sujeto, comparación de grupos naturales y grupo único con un solo tratamiento. Corrijo porque manipulación de selección sin variable de sujeto. No, no sin sujeto, sin variable de sujeto. Después, comparación de grupos naturales sin medida pretratamiento. Me disculpan un momentito, esperen que contesto acá y... Bueno, ya volví. Disculpen la interrupción, pero si no atiendo es peor porque el teléfono no hay problema. Lo tengo justo acá y tiene amplificador de llamada, o sea que suena como una alarma dentro de poco. Entonces si no atiendo me vuelve loco. Entonces prefiero atender y cortar y ya está. Bueno, entonces como decía, en esos casos, si yo tengo, siempre tienen que, acá me están preguntando, ¿el grupo control está solo en el cuasi experimento? No. El grupo control puedes tener en los tres métodos, porque si tenés un diseño de comparación de grupos y uno de los grupos es control y son grupos naturales sin medida pretratamiento, es un diseño estático pre-experimental. Pero vamos, para simplificar esto, para tratar de ordenar un poco y pasamos al método correlacional. El tema es el siguiente. Si ustedes tienen manipulación de selección, experimento nunca. Cuasi o pre-experimento. Si la variable que se manipula por selección es de sujeto, que la mayoría de las veces, cuasi experimento. Si no es variable de sujeto, pre-experimento. Hasta ahí está. Cuando tenemos manipulación intencional. Manipulación intencional. Si hay comparación de grupos y los grupos los formé al azar, es un experimento. Perfecto. Si tengo comparación de grupos y son grupos naturales pero con medida
pretratamiento, que es Experimento. perfecto. Si tengo comparación de grupos naturales sin medida pretratamiento, es un Preexperimento. perfecto. Si es una serie temporal interrumpida, es un Cuasi experimento. Si tengo un solo grupo, pero tengo más de un tratamiento que aplico a los sujetos, ¿qué es? Experimento. Acá dudaron. Es un experimento. O sea, si tengo un solo grupo, pero más de un tratamiento por el que pasan todos los sujetos, es un diseño intragrupo o de medidas repetidas que para controlar el error progresivo tendría que aplicar equiponderación o contrabalanceo. Ahora, si tengo grupo único y no es serie temporal interrumpida y es un solo tratamiento, ¿puede ser cuasi experimento? No. Es En este caso, si tengo grupo único y no es serie temporal interrumpida y tengo un solo tratamiento, indefectiblemente es un pre-experimento. Bueno, creo que más o menos les quedó claro. Bueno, ¿hay alguna duda? Si no, pasamos al método correlacional. Bueno. En lo que estuvimos viendo hasta acá, estábamos viendo los métodos explicativos. Son explicativos porque plantean relaciones causales. O sea que, ¿qué quiere decir? Si yo tuviera una hipótesis para esos métodos, sería una hipótesis experimental que me plantearía influye, determina, provoca, causa. En cualquier caso que ustedes tengan una hipótesis que el nexo entre las variables es ese, es una hipótesis experimental y se aplica a métodos explicativos. Cuando dice influye, determina, causa, provoca, hipótesis experimental. Ahora, eso refiere a los métodos explicativos, pero tenemos también el método correlacional que investiga relaciones no causales. Entonces ya esas son hipótesis relacionales o de asociación, donde el nexo que hay entre las variables es completamente diferente. El nexo que hay entre las variables no tiene que implicar causalidad. Se asocia, se relaciona, en última instancia puede ser presenta, pero fundamentalmente se asocia, se relaciona. O algún otro término, pero que no denote nunca causalidad. O sea, si yo dijera que tengo un método correlacional y acto seguido digo que la variable tal influye sobre tal variable, ¿eso estaría bien? No. No, está mal. No. O digamos, Muy mal. O no es un método correlacional o la hipótesis es un desastre, está mal formulada. Pero está mal. O sea, si es método correlacional tiene que decir que se relaciona, se asocia, tiene que ser así. Entonces, cuando ustedes vean una hipótesis, fíjense en cuál es el nexo entre las variables. Si están leyendo un resumen de una investigación, fíjense en si dice que se implementó tal para producir tal cosa, para causar tal cosa, para influir en tal cosa, no es un método correlacional. Si dice se relaciona, entonces ahí es un método correlacional. También está cierta lógica vinculada con la operacionalización y con la manipulación. Si yo lo que voy a describir es que voy a probar la eficacia de una psicoterapia para la depresión, aunque no diga influye, no diga nada, pero cuando digo eficacia me refiero a algo causal. Y cuando dije psicoterapia, obviamente es manipulación intencional. Entonces, si hay manipulación intencional, en la reunión se termina dentro de 10 minutos, volvemos a entrar. En este caso, volvemos a entrar no es imperativo, yo me quedo lo que sea necesario, el que se pueda quedar y se quiera quedar, y se queda también. Yo me quedo hasta que terminemos, no tengo problema. Bueno, entonces, a eso me refiero. En ese caso, por más, si dice se relaciona, está mal, porque si una terapia es manipulación, si una psicoterapia es manipulación intencional, y aparte si está evaluando la eficacia también tiene que ver con algo causal. Entonces ahí ponerse relaciona estaría mal. Entonces, fíjense también porque van a tener opciones incorrectas y opciones correctas.
Pero si es correlacional, tienen que buscar, a ver, dice, para diferenciar explicativo correlacional, ¿hay algo que denote que hay una causalidad o es simplemente que se asocia y se relaciona? También lo pueden saber por el tipo de variables involucradas. Si hay una variable que de por sí tiene una operacionalización experimental, de manera que va a manipularse intencionalmente, tampoco es una correlación. Recuerden que el método correlacional son todas operacionalizaciones de medida. Si ustedes detectan lo que están leyendo, una operacionalización que no es simplemente medir, sino producir la variable, no puede ser una correlación. Para ser correlación tiene únicamente operacionalizaciones de medida. Profe, ¿qué dijo lo último? Operacionalizaciones de medida. ¿Podría dar un ejemplo de eso, profe? Claro, a ver, eso es la diferencia. Ustedes, bueno, lo vieron en práctico, imagino, yo creo que también lo mencioné en los teóricos, pero vale repetirlo. Ya que estamos repasando, vale repetirlo. Una operacionalización puede ser de dos tipos, experimental o de medida. La operacionalización experimental indica los procedimientos a seguir para producir los valores de la variable. Entonces es el investigador quien produce la variable. O sea, si es una psicoterapia, el ejemplo que di, no es que tiene existencia por sí misma. Alguien, el investigador en una investigación, o fuera de una investigación, algún profesional, tiene que aplicar la psicoterapia para que esta tenga lugar. Entonces, eso es operacionalización experimental, y si la psicoterapia es la variable independiente, es manipulación intencional. ¿Esto qué consecuencia produce a nivel de un método explicativo? Que si yo tengo una operacionalización experimental de la variable independiente, puedo elegir qué valores voy a tomar y puedo elegir a qué sujetos los aplico. Porque yo soy el que produce los valores de la variable. Ahora, operacionalización de medida, yo no puedo producir los valores de la variable. El único tipo, inteligencia sería el ejemplo más claro. Yo no puedo producir el nivel de inteligencia de los sujetos. En última instancia puedo medirlo. No más que eso. Entonces, perfecto. Si lo tomamos en los métodos explicativos, la variable dependiente siempre es operacionalización de medida. La independiente, por lo general, es intencional, pero también puede ser de medida, que es cuando tenemos manipulación de selección. Y las variables contaminadoras pueden ser, muchas veces son operacionalización de medida, y otras también pueden ser operacionalización experimental. Ahora, en el caso del método correlacional, ¿qué pasa? Son todas operacionalizaciones de medida. No hay otra cosa. Entonces, si yo tengo todas operacionalizaciones de medida, la única forma que no sea una correlación es que tenga toda una fundamentación teórica fuerte de que una variable es independiente respecto de la otra y sería un cuasi experimento con manipulación de selección. Las veces, cuando tengo todas operacionalizaciones de medida, es una correlación. Y cuando encima tengo el término se relaciona, se asocia, sin lugar a dudas es una correlación. Acá me están preguntando si podría decir hasta qué tema entra en el parcial. De tema de teórico entra hasta lo que vamos a ver esta semana, que es tipo de varianza. ¿Qué tipo de varianza entra para el parcial? Y después vamos a ver, y de práctico tienen hasta cuasi experimento y preexperimento, inclusive que lo ven en práctico también, pero ya bastante ahí vimos en teórico sobre cuasi experimento y preexperimento. Bueno, entonces quedó claro, fíjense, en estos casos, para discriminar si una investigación es un método correlacional, si todas las operacionalizaciones son de medida, salvo que haya algo que especifique que hay una variable, que hay una causa, pero si no, es correlación. Y aparte, si se establece que tal variable se relaciona, tal variable se asocia. O sea, el nexo para un método correlacional es se relaciona, se asocia. Si está eso, es un método correlacional.
¿Hasta acá se entendió? Siempre busquen ese nexo. En el resumen de la investigación se dice se relaciona, se asocia, es un método correlacional. Pues justamente esos términos que se relaciona, se asocia, implican relación, pero no causalidad. En el método experimental teníamos una variable independiente y una variable dependiente. Podían ser más de una, pero para ejemplificar. Variable independiente y dependiente. En el método correlacional lo que tenemos es predictor y criterio. Si ustedes tienen que identificar predictor y criterio en un método correlacional, el predictor es la variable que se utiliza para predecir y el criterio es la variable que se va a intentar predecir, la variable predicha. ¿Esto se entiende la diferencia entre predictor y criterio? ¿Criterio variable independiente se puede asociar? El predictor sería como un símil de variable independiente, el criterio como un símil de variable dependiente. ¿Por qué? Porque en la estructura de un método explicativo, de una relación causal, la variable independiente predice también, porque el método explicativo predice, la variable independiente predice y la variable dependiente es predicha. Entonces, hay un símil entre predictor, variable independiente, criterio, variable dependiente. Pero como un símil, no que sean lo mismo. En el método correlacional no hablamos ni de independiente ni de dependiente, hablamos de predictor y criterio. ¿Cómo identifican cuál es predictor y cuál es criterio? Si es una relación bivariada, el ejemplo que habíamos visto en el teórico de la relación entre depresión y autoestima, cuál sea predictor depende de cuál de las dos variables elijo para predecir la otra. Es indistinto, pero si en un abstract encuentran que tal variable se usó para predecir otra, bueno, la que se usó para predecir es el predictor. Ahora, hay otro caso donde se sabe directamente cuáles son los predictores, que no es indistinto. Y es cuando recuerdan cuando vimos en el tema de investigaciones con múltiples predictores, o sea, que se tomen varias variables para relacionar con un fenómeno. Tipo, el ejemplo que yo había dado en su momento era que quisiéramos saber qué variables me permiten predecir el rendimiento académico en los chicos, y podría tomar inteligencia, memoria, nivel atencional, extraversión, podría tomar el nivel socioeconómico de los padres, porque son chicos en ese caso, ¿no? Si dispone de todos los elementos de estudio, y podría seguir tomando más variables. Bueno, cuando tomé todo ese conjunto de variables para relacionar y para estudiar el fenómeno rendimiento académico, obviamente rendimiento académico es el criterio. Todas las variables que tomé son los predictores. O sea, el fenómeno, la variable que tomo para relacionar todas las demás es el criterio. El conjunto de variables que voy a usar para predecir son los predictores. En ese caso no es que es indistinto, el modelo está diseñado así. ¿Se entendió esto? Si ustedes tienen, por ejemplo, en un enunciado, la variable tal, tal y tal, se relacionaron con tal variable, que es una sola, esa última ¿qué es? Y todas las otras son los predictores. Los predictores. Muy bien. Vamos entendiendo.